Agradeciendo su sintonía a TN23, Sistema de Noticias 24 horas del día en su televisión, Canal 23, UHF, Canal 23, en los sistemas de cable de todo el país. Iniciamos en este momento el rostro de la noticia, este espacio dedicado al análisis de los temas que nos interesan a nosotros los guatemaltecos. Hablemos hoy de juventud, y es que el 12 de agosto de cada año se celebra el Día Internacional, Día Mundial de la Juventud. Pero enfoquémonos en Guatemala, cuál es la situación, la realidad y cuáles son las políticas públicas en favor de los jóvenes. Además, cómo se conmemorará, cómo se celebrará este 12 de agosto. Para ello nos acompaña Abner Paredes, él es defensor de la juventud de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Abner, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación y es un gusto estar compartiendo en esta oportunidad el marco de actividades que se desarrollan para conmemorar el Día de la Juventud, pero también para comentar un poco sobre la situación que la juventud está viviendo en el país actualmente. Gracias. Día de la Juventud a nivel mundial. ¿Por qué y cuándo se instituye? Desde el año 1999, el secretario general de Naciones Unidas establece que desde esa oportunidad, el 12 de agosto, se celebrará el Día Internacional de la Juventud, y en el caso de Guatemala también se da un acuerdo del Congreso de la República en donde se ratifica y asume como Día Nacional de la Juventud también el mismo 12 de agosto, lo cual es muy importante para la juventud porque nos hace ver precisamente la relevancia del papel que la juventud juega en el país, y desde luego desde la institución nos interesa plantear cuál es la situación de los derechos humanos, que lamentablemente no es tan alentadora, pero que de una u otra forma nos permite hacer un llamado al Estado de Guatemala para que se siga invirtiendo en la juventud guatemalteca, pero que también se promuevan y se respeten sus derechos. ¿Por qué hasta los años 90 es que se instituye? ¿Qué pasaba antes con la atención hacia la juventud? Realmente desde 1985 se empieza a debatir a nivel mundial la situación de la juventud. Se hace un plan de acción a nivel de Naciones Unidas y posteriormente se hace una serie de conferencias a nivel mundial en donde empieza a tomar relevancia el tema de la juventud en ese ámbito. Pero posteriormente ya hay otros planes y son programas de acción a nivel mundial para la juventud, en donde Naciones Unidas establece desarrollar una serie de acciones particularmente para fomentar el voluntariado, la participación, la promoción de los derechos, y en el caso de nuestro país es precisamente hasta el año 2012 en donde se aprueba la Política Nacional de Juventud, que estaremos próximos a tener ya 2 años de que se haya aprobado, en donde precisamente se toma en consideración el tema de educación, de salud, de participación, de prevención de violencia, de empleo, que son algunos de los derechos básicos que como jóvenes tenemos en el país, pero que lamentablemente también se violentan permanentemente desde el Estado de Guatemala. ¿A quién se le considera un joven en Guatemala? ¿Cuál es la clasificación? ¿Y es la misma a nivel mundial, Abner? No, a nivel mundial no hay una clasificación. El mismo sistema de Naciones Unidas tiene algunas divergencias como UNICEF, el Fondo de Población, pero normalmente a nivel internacional se toma entre 14 y 24 años. La Convención Iberoamericana de Derechos de la Juventud, que Guatemala aún no ha ratificado, también establece esa misma edad. Sin embargo, en la Política Nacional de Juventud, que se aprobó hace 2 años, el gobierno establece que joven en Guatemala se entenderá como adolescente entre los 13 y los 17 años y joven de los 18 a los 29 años. Es un bloque o segmento de población bastante grande que básicamente abarca alrededor de 4.800.000 jóvenes. Estamos hablando de alrededor de la tercera parte de la población en el país son adolescentes y jóvenes entre estas edades. Para reiterar y reforzar la idea, entonces en este programa nos referiremos a jóvenes, a los comprendidos entre ¿cuál a cuál edad? Entre los 13 a los 29 años. Para el caso de Guatemala, eso es lo que establece la Política Nacional de Juventud, y también en el seno del Congreso de la República hay 2 iniciativas de ley de juventud que establecen estos mismos rangos de aprobarse, quedarían establecidos de esta forma. En este número que usted ya dio entonces de jóvenes en Guatemala, entre hombres y mujeres, ¿cuál es la división? Sí, prácticamente estamos hablando de alrededor de 5 millones de personas jóvenes en el país, el 51% son mujeres. Las mujeres son la mayoría, pero lamentablemente precisamente son las mujeres las que más están sufriendo la violación a sus derechos, lo cual es importante plantear que las políticas necesitan mejorar todavía la inversión, el equipo humano
que debería de estar trabajando a favor de la juventud, particularmente hacia las mujeres. Podemos hablar de temas como la violencia intrafamiliar, la violencia contra las mujeres, los femicidios todavía que se siguen dando, principalmente se han focalizado en mujeres jóvenes. El tema de las violaciones o los embarazos en adolescentes es un flagelo y una situación muy compleja que está afectando hoy a las mujeres jóvenes. Pero también es importante plantear que se da este tipo de problemas en las mujeres jóvenes indígenas. O sea, el desarrollo no está llegando aún a las comunidades rurales, y es importante plantear la necesidad entonces de la pertinencia cultural, se le llama a las acciones que desde el Estado, desde el gobierno se deberían de estar desarrollando a favor de la juventud, principalmente en aquellas áreas donde el desarrollo normalmente no está a la mano. Y esto entonces hace un llamado de atención principalmente a temas como educación, salud, participación, prevención de embarazos. La violencia en el ámbito rural ya empieza a tomar un tono similar al que se da en los ámbitos urbanos, y esto de una u otra forma hace un llamado de atención a las instituciones para verificar cuál es el rol que desde el Estado se está jugando, si se está invirtiendo lo suficiente o si los problemas se están abordando como debería de darse. ¿A qué se dedica el joven en Guatemala? ¿En qué ocupa su tiempo y su energía? Sí, lamentablemente es importante plantear que más de 500,000 de jóvenes en Guatemala están desempleados y tratando de buscar un empleo. Llevan más de 6 meses buscándolo y no lo encuentran. Esto según los datos de la encuesta nacional de juventud que se realizó en el año 2011. Lamentablemente también 1 de cada 4 jóvenes quiere emigrar del país, o sea, sí tiene una intención de emigrar, pero la mayoría de jóvenes se encuentran ubicados en el área formal de la iniciativa privada, pero hay muchísimos jóvenes también que están en el área informal. Lamentablemente se habla en estos días de emprendedurismo, de la posibilidad de accesar a microcréditos para la juventud, pero esto entonces también nos hace hacer un estudio más a profundidad en relación precisamente a qué tipo de empleo es al que están accediendo los jóvenes. Y lamentablemente el empleo, el que en la mayoría de casos sí están obteniendo un salario mínimo, pero en el campo se está teniendo un salario menor al salario mínimo, y principalmente las mujeres jóvenes. Y acá es un llamado de atención en relación precisamente a la discriminación que se da por género, a la discriminación que se da por ser mestizo o ser indígena, y por supuesto que acá el llamado al Estado guatemalteco es a poder verificar cuáles las oportunidades que se están dando para que la iniciativa privada invierta en mejores condiciones y que por supuesto se obtengan salarios dignos para la juventud guatemalteca. ¿Qué tipo de empleos se están ofreciendo en su mayoría para los jóvenes en Guatemala? Básicamente, la apertura de empleos que se está dando en este momento es en los famosos call center o en las maquilas, que de una u otra forma violentan los derechos de la juventud, los derechos laborales principalmente, también los empleos en el campo y en el mercado laboral informal, básicamente en ventas que vemos a muchos jóvenes, ¿verdad? En la producción agrícola también, en el campo están insertos muchos de los jóvenes. Sin embargo, consideramos que es importante que se hagan estudios en los cuales se puedan ofrecer plazas que realmente sean las que se estén demandando en el mercado laboral, y que se haga también una investigación en relación a cómo la educación que se está dando esté orientada a ese tipo de mercados. Lamentablemente muchos de los programas que desde el gobierno se realizan están orientados únicamente a tecnificar, ¿verdad? O sea, finalmente se habla de programas que tienen que ver con carpintería, herrería, o muchas veces con algunas cuestiones que solo es como para pasar, digamos, el día, y no para insertar formalmente a estos jóvenes al mercado laboral. Según las normativas internacionales y las nacionales, ¿cuáles son los derechos de la juventud? Bueno, solo en el caso de la juventud guatemalteca tenemos los mismos derechos que la mayoría de la ciudadanía. Sin embargo, creemos importante que por las características o la condición de joven es necesario resaltar en varios aspectos. Por ejemplo, en el tema de educación, ¿verdad? Que lamentablemente se está trasladando la educación diversificada al ámbito privado, básicamente. Solamente el 17% de la educación diversificada está en manos del Estado, en este caso del Ministerio de Educación, y el resto está en la iniciativa privada. Por el otro lado, el derecho a la salud. Hay algunos programas que se tiene desde el Ministerio de Salud, por ejemplo, los espacios amigables, las clínicas de atención,
Sin embargo, desde el monitoreo que hemos estado ya realizando desde la institución del Procurador de los Derechos Humanos, lamentablemente en los centros de salud, por ejemplo, no se tiene acceso a los métodos de planificación familiar, a condones, por ejemplo. Se restringe la posibilidad de que los y las adolescentes tengan acceso a ello. Y esto en alguna medida está contribuyendo precisamente a que se dé la situación que estamos viviendo, en donde hay embarazos no deseados, o que por el otro lado, por la falta de educación y de orientación en relación a temas de sexualidad, se están dando violaciones, se está dando que no se deja un espaciamiento adecuado entre un hijo y otro hijo, por ejemplo, lo cual está violentando también la salud de las adolescentes principalmente y violenta la vida de ellas, ya que en muchos casos, como su cuerpo no está preparado para una situación de esta naturaleza, muchas veces las adolescentes han muerto en el momento del parto. Por otro lado, el tema del derecho a la vida, que para nosotros es muy importante. Los asesinatos de jóvenes están a la orden del día. Principalmente se ha venido desarrollando información en donde la mitad de los adolescentes y jóvenes, más bien desde la mitad de las personas que son asesinadas anualmente, la mitad son adolescentes y jóvenes. Solo en lo que va de este año, de enero a junio, han asesinado a 1.432 adolescentes y jóvenes entre los 14 y los 29 años. Y la principal causa es por arma de fuego, lo cual para nosotros es importante plantear la necesidad de que desde el Estado se puedan verificar la situación de armas que se está dando, por ser la principal causa, pero también hay muertes violentas en donde se cuenta con tiro de gracia, donde se les ha trasladado a otros lugares, en donde se les han encontrado atados de pies y manos, lo cual hace un llamado de atención en relación a los programas de prevención que desde el gobierno se están impulsando actualmente. Recientemente, hace un par de meses, se aprobó la política pública de prevención del delito y la violencia. Sin embargo, a pesar de que se cuenta con ella, se hace necesario mucho más esfuerzo desde el gobierno y mayor coordinación para que este tipo de políticas sean efectivas. ¿Hay algún programa en este momento que sea específicamente relacionado con fuerzas de seguridad y juventud? No, básicamente, digamos, en este momento, como mencionaba, el tema de prevención, pero también desde el año 2013 se aprobó la Ley de Servicio Cívico, la cual promueve el servicio militar o el servicio social. Este año se hizo una convocatoria de alrededor de 17,000 servidores cívicos, la mayoría vinculados a tareas que se están desarrollando desde el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo, el mismo Consejo Nacional de la Juventud, el Ministerio de Gobernación y en menor escala el servicio cívico que se está prestando en este momento en el Ministerio de la Defensa, que serían quienes están preparándose para ser parte de las filas del Ejército. Sin embargo, nosotros consideramos que este tipo de programas tienen que mejorarse, porque no se puede esperar que desde el servicio cívico se realicen tareas que le competen a los servidores públicos, a quienes sí están trabajando en el Estado, y es necesario entonces dar una mejor orientación a este tipo de programas que se implementan en la actualidad. Gracias, Abner. En este momento iremos a la pausa, pero volvemos de inmediato. Hablamos hoy entonces del Día de la Juventud, de la situación de la juventud en Guatemala. Volvemos. Continuamos en TN23 y en el rostro de la noticia, en este análisis del tema Juventud en Guatemala. Viene el Día Internacional de la Juventud. ¿Qué pasa con los jóvenes en Guatemala? Me sigue acompañando Abner Paredes, defensor de la juventud de la Procuraduría de los Derechos Humanos. Abner, ¿qué entidades de Estado deben velar por el bienestar de la juventud? Bueno, básicamente el gobierno de Guatemala es el responsable de promover las políticas y la inversión en materia de juventud, pero también el organismo legislativo es el ente que debe legislar a favor de las y los jóvenes. De hecho, todas las iniciativas de ley y todas las leyes que se aprueban de una u otra forma afectan a la juventud guatemalteca. Pero hay otras instancias de igual forma en las cuales hay algún nivel de atención desde el mismo organismo judicial, ¿verdad?, que de una u otra forma garantiza el debido proceso e implementa la legislación en materia de
de toda la situación de adolescentes y jóvenes en conflicto con la ley. Y por el otro lado, un ente que para nosotros es muy importante es el Tribunal Supremo Electoral, que debe promover precisamente la participación de la juventud y garantizar que se les involucre en la vida política del país. La institución del Procurador de los Derechos Humanos, desde la Defensoría, tiene el rol de poder supervisar a la administración pública, que es la responsable de implementar esos programas, precisamente para verificar si se están cumpliendo con, de una u otra forma, respetar los derechos de la juventud guatemalteca, principalmente en algunos de los derechos que consideramos como básicos, que es la salud, la educación, el derecho a la vida, el debido proceso, el tema del trabajo. Y nosotros estamos ya desarrollando una serie de acciones, creando un observatorio de derechos de la juventud precisamente para hacer este análisis más sistemático y poder aportar propuestas de solución con tiempo como mecanismos de prevención. Y por el otro lado, desde la institución estamos promoviendo un programa nacional de voluntariado, haciendo un llamado hacia la juventud guatemalteca, principalmente a los jóvenes universitarios, a que se vinculen en este programa precisamente para observar cuál es la situación de los derechos humanos a nivel de todo el país, y con ello se pueda tener un ejercicio muy práctico de conocer cuál es esa situación desde los mismos jóvenes que están a punto de ser profesionales académicamente hablando y que están a punto de insertarse en la vida productiva del país, que de una u otra forma hay necesidad de sensibilizarles. Y por el otro lado, nosotros creemos que los medios de comunicación también juegan un rol muy importante, precisamente por el tipo de noticias que trasladan y por el ámbito educativo que de una u otra forma también se tiene que dar en relación a la situación que como jóvenes se está viviendo en Guatemala. En el caso de la Defensoría de ustedes, ¿qué les llama la atención en estos años de trabajo, en primer lugar? Y en segundo, ¿el joven se atreve a denunciar cuando le violan sus derechos, Abner? Aún no, los jóvenes todavía no se están atreviendo a denunciar mucho, pero en la institución prácticamente las principales denuncias tienen que ver con el derecho a la educación, en donde hay abuso de autoridad de maestros hacia los jóvenes, hay acoso escolar de maestros hacia jóvenes, de jóvenes a jóvenes entre pares. También la situación que se ha denunciado es la agresión que se da por parte de autoridades de la policía hacia adolescentes y jóvenes, la situación que se da en algunos de los centros de privación de libertad para adolescentes también, son las principales denuncias que se han recibido de forma individual. Y por el otro lado, las denuncias de forma colectiva han sido la falta de implementación de programas en términos de educación sexual, por ejemplo, en relación al Ministerio de Educación, al Ministerio de Salud, la falta de acceso a métodos de planificación familiar, principalmente métodos anticonceptivos, y por el otro lado el tema de la situación de violencia contra la juventud y particularmente los asesinatos contra jóvenes. Esas son como las denuncias que más se han recibido. Por tanto, es importante plantear y hacer un llamado a la ciudadanía la necesidad de poder denunciar estas situaciones que se dan permanentemente, la violencia, las violaciones a nuestros derechos humanos, y la institución cuenta con un número las 24 horas para poder recibir estas denuncias, que es el 1555, en donde se pueden hacer ya sea aportando su nombre o anónimamente, porque muchas veces todavía tenemos temor a que hayan represalias si denunciamos algo, y en la institución se puede hacer de estas dos modalidades en cualquier parte del país. Y nosotros contamos con 32 auxiliaturas a nivel nacional que le pueden dar seguimiento a estas denuncias que se reciben. Los jóvenes tienen sin duda una gran energía y hay que encauzarla con actividades. Ustedes tienen una serie de actividades programadas, ¿nos podría indicar algunas de ellas? Exactamente, en el marco de actividades de conmemoración del Día Nacional e Internacional de la Juventud, este 8 de agosto, desde las 14:30, de las 16:30 hasta las 18 horas, vamos a estar teniendo un conversatorio sobre la violencia contra la juventud. Nos va a estar acompañando Alexander Rabanales de YEPADES, y nos va a estar acompañando también Isabel Aguilar de Interpis y su servidor, quienes vamos a estar discutiendo precisamente sobre la situación de violencia que se está dando en el país, principalmente la violencia armada, y desde Interpis van a estar exponiendo en relación a la violencia que se da a nivel de Centroamérica. En el caso particular, desde la institución del Procurador de los Derechos Humanos, vamos a exponer sobre una serie de factores o problemas que están afectando hoy el derecho a la vida de las y los jóvenes. Y el día 10, que es el día de la celebración, es el evento principal,
Nos van a estar acompañando más de 60 artistas internacionales, vienen de compañías de danza contemporánea, de deportes extremos, también de hip hop y grupos musicales y de graffiti que nos van a acompañar en el Parque Central el día domingo 10 de agosto a partir de las 10 de la mañana hasta las 7 de la noche. Diversos grupos nos van a acompañar, vamos a estar en la Concha Acústica, en la Plaza Central, van a haber kioscos informativos sobre la situación de la juventud, participación, prevención de violencia, y ese día para el cierre nos va a estar acompañando precisamente para ponerle ritmo al evento. La clausura va a estar a cargo de los Miseria Cumbia Band, pero también nos van a estar acompañando otras bandas que tocan rock, de otros géneros, rap, ska, música alternativa, que de una u otra forma nos plantea precisamente esa diversidad que como jóvenes se tiene en Guatemala. ¿Los jóvenes tienen que inscribirse de alguna forma o no, solo acercarse? Solo acercarse ese día a la actividad. Va a haber varias actividades recreativas. Es un evento familiar, no dirigido únicamente para jóvenes. Cualquier persona nos puede acompañar ese día. La entrada es gratuita, así que les hacemos la invitación a que nos acompañen. Van a haber sorteos, va a haber premiación en los diferentes espacios que tenemos y, por supuesto, la convivencia y promoviendo una cultura de paz para prevenir la violencia que lamentablemente está agrediendo la vida de los jóvenes en Guatemala. ¿Cómo está el derecho a la recreación de los jóvenes guatemaltecos? Bueno, lamentablemente es uno de los derechos al que no se le ha puesto mayor importancia. No hay espacios de ocio o recreación. Por ejemplo, cuando hablamos de este derecho, prácticamente nos remitimos automáticamente a los espacios como los parques, y en la mayoría de municipios lamentablemente incluso se están privatizando, se pasan todo el día cerrados, y por tanto acá es un llamado que se hace a las autoridades también de las municipalidades a poder fomentar espacios públicos en donde la misma juventud pueda desarrollarse. Quienes están en la capital normalmente quieren distraerse, van a un cine, a un centro comercial. Esa oportunidad no está disponible en los departamentos. Aunque sí podemos hablar que, por ejemplo, muchos de los jóvenes dicen que su mayor entretención, por ejemplo, es ir los días domingo al parque o ir al río y nadar un poco. Sin embargo, creemos que es importante que desde las autoridades se pueda dar mayor espacio para invertir en el derecho a la recreación y al ocio, porque muchas veces pasa a segundo plano. Se ve al joven únicamente como violento, que debería estar estudiando, trabajando, pero no se complementa con algunos otros espacios como precisamente es la recreación y el ocio. Un tema muy actual y del cual usted ya mencionó algo en la primera parte, la migración de los jóvenes. ¿Qué buscan estos jóvenes que deciden migrar? Bueno, lamentablemente se da por la falta de oportunidades, principalmente de empleo. La mayoría de jóvenes que están migrando es porque no encuentran un empleo en el país y porque las condiciones tampoco son adecuadas. Y acá estamos hablando de una migración no solo como se está dando en este momento, en donde prácticamente el Estado está expulsando a esos jóvenes para que busquen empleo, sino además también muchos de los jóvenes que están migrando son jóvenes universitarios, porque no están encontrando las oportunidades laborales en el país y aspiran también muchas veces a poder seguir con el ámbito académico, a sacar una maestría y poder avanzar en el ámbito universitario. Pero nosotros creemos que son múltiples los factores que agreden a la juventud en el país y por tanto se necesita precisamente seguir creando programas integrales para no solo retener a los jóvenes, porque no se trata de retenerlos a la fuerza, sino de brindar oportunidades integrales para su desarrollo. Gracias, tenemos un minuto para concluir. ¿Qué aspectos legales o qué leyes deberían aprobarse aún para apoyar más a la juventud por un lado y por otro pues reiterar la invitación a las actividades? Bueno, esperamos y hacemos un llamado a los diputados y diputadas del Congreso de la República para que conozcan en breve, lo antes posible, la iniciativa de ley de juventud, precisamente para legislar a favor de los jóvenes, reconocer sus derechos, reconocerle como segmento poblacional. Y a la ciudadanía en general les invitamos este 10 de agosto al Parque Central a disfrutarlo. Van a haber muchas actividades deportivas, artísticas, recreativas, mucha cultura, mucho arte para toda la familia para conmemorar el Día Nacional Internacional de la Juventud. Y este año hemos decidido que el tema central será el derecho a la vida por la situación de violencia que está agrediendo a la juventud guatemalteca. Así que les esperamos este 10 de agosto en el Parque Central para que puedan asistir con toda su familia a celebrar la vida de las y los jóvenes. Abner. Muchísimas gracias. Gracias a usted por estar con nosotros hablando sobre juventud.
las realidades de la juventud, el número de jóvenes, a qué se dedica y las actividades que se van a desarrollar próximamente en el Día de la Juventud. Agradezco como siempre su sintonía. Lo invito a quedarse aquí, TN23, la frecuencia correcta si usted quiere noticias y si quiere programas de contenido.